Recording in progress. Bueno, saben más o menos de lo que va el club. Pues el Public Choice se trata básicamente de desromantizar las acciones políticas y gubernamentales. Y hoy en específico vamos a hablar del crimen organizado. Nuestro invitado especial es Clinton Roberto López Flores. Es un economista con minor en finanzas. Estudió maestría, con minor en finanzas de la UFM. Estudió una maestría en economía en la UFM y una en filosofía en la Universidad Rafael Landívar. Actualmente está estudiando el doctorado en economía en la UFM. Además, cursó un posgrado en INCAE en alta gerencia y otro en Boston University en Managerial Economics and Finance. Tiene 20 años de experiencia profesional distribuidos en Agexport, Sieca, Banca Nacional e Internacional, aseguradoras y agroindustria. Sus intereses de investigación han girado en torno a la filosofía de la ciencia económica, la praxeología, los órdenes complejos, la filosofía trascendental de Kant, la fenomenología y la posmodernidad. Teorías económicas comparadas en torno a los ciclos económicos, keynesianismo, monetarismo y escuela austriaca. En los últimos años se ha dedicado a indagar en las poderosas relaciones que se pueden desarrollar entre la economía austriaca contemporánea, el giro hermenéutico en economía, el public choice y la economía institucional. Ha publicado numerosos ensayos, sobre todo filosóficos, y algunos de corte puramente económico en diferentes revistas nacionales e internacionales. Actualmente es director de Economía en la Facultad de Ciencias Económicas, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y profesor del Centro Henry Hazlitt de la UFM. Además, es miembro de la Mont Pelerin Society y comparte actividades de director de riesgos en una aseguradora del sistema y un ingenio azucarero. Entonces, te dejo la palabra, Clinton. Bienvenido, muchas gracias. Gracias a ustedes, chicos del Public Choice Club. Yo quiero primero agradecerle la invitación porque primero es un día muy especial para el club. Segundo, han tenido invitados tan importantes como Steve Horowitz, Rosalino Candela, el propio Andy Young. Entonces, para mí es un honor que me inviten y se los agradezco y pues felicitarlos por la labor que han hecho y pues me alegro que hayan en el club alumnos de diferentes grados porque algunos que empezaron chiquitos ya están veteranos en la facultad, pero son muy jóvenes todavía y ya van camino a sus posgrados, ¿no? Y a la vida profesional, pero me alegra mucho que estén creando, digamos, un entusiasmo por estos análisis en toda la facultad, ¿no? Y aparte en toda la universidad. Entonces, dicho eso, pasemos a nuestro tema. Y como realmente es un aniversario del club, vamos a hacerlo muy abierto, ¿no? Interrúmpame cuando quieran. Yo tengo una presentación muy corta y les quiero contar la génesis de esta presentación. Y interrúmpame cuando deseen y posteriormente lo dejamos para que charlemos entre nosotros como ustedes quieran. Fíjense, yo le titulé, y les voy a contar la génesis de esta presentación. En Guatemala ustedes sabrán que a partir de 2015 hubo una actuación muy importante de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la famosa CICIG, que era un ente de la ONU, que la propia Guatemala había solicitado. Y entonces se desataron miles de análisis, ¿no? Y entonces algo que me parecía inconcebible en la época es que siguieran pensando en la prensa, analistas, que el discurso fuera más o menos de los buenos contra los malos. Los buenos contra los malos sin tomar en cuenta, por ejemplo, digamos, el tema de agente principal y sin tomar en cuenta todo el análisis de Public Choice que para ese entonces ya era antiguo. Si ustedes recuerdan, Buchanan gana el premio Nobel en 1986. La universidad le da un doctorado honoris causa en 2001, justo cuando yo acababa de cerrar la carrera y ese año me gradué, le dan un doctorado honoris causa a Buchanan. Es decir, mucha agua bajo el puente ha corrido y los análisis todavía giraban alrededor del romanticismo, ¿no? Del romanticismo a todo nivel. Y lo digo, en la propia universidad había muchos analistas que seguían viendo la CICIG como romántica y entonces dije, bueno, hay que introducir al análisis un poco de pensamiento tipo public choice y vamos a ver que no es el único. Hice dos presentaciones. Primero hice una presentación en Las Vegas, en el API de Las Vegas, en 2018, si mal no recuerdo.
y se llamaba simplemente Corruption in Latin America, is Guatemala a Case of Buchanan's Paper, A Defense of Organized Crime, que los que han estado conmigo en Public Choice saben que es uno de los papers probablemente menos conocidos de Buchanan, pero de los que más me gusta. Y Luis Pedro, que tuvo la oportunidad de ir a George Mason, vio que en los archivos de Buchanan, específicamente estuve preguntando por ese paper y si tenían mucha más información, y realmente no, un poco más del fotocopia del paper original que presentó en un simposio contra el crimen organizado, pues Buchanan no hay mucho más en el archivo de Buchanan en George Mason. Pero presento este paper así y pensando un poco de que lo que pasaba en Guatemala podía ser un buen ejemplo, un laboratorio, ¿no?, de lo que estaba pasando en Guatemala, como ilustrar el paper de Buchanan. Pero llamó poco la atención y los norteamericanos tienen una fijación con el tema de las drogas. Entonces me decían, no, mira, probablemente lo que está sucediendo es que en Guatemala la guerra contra las drogas está causando más violencia, pero realmente en Guatemala eso no era el tema. Y entonces, posteriormente, un año después, en un panel que compartí con Peter Boettke y con Rosolino Candela, le di un giro, ¿no? Porque es decir, ¿quiénes estamos en riesgo realmente? Y le añadí, digamos, al análisis que había hecho la noción del boomerang effect, que es un libro de Chris Coyne que les voy a contar en qué consiste, ¿no? Y el análisis, y lo aplico, digamos, a la temática guatemalteca. Y obviamente, aquí lo vamos a ver en relación al crimen organizado. Y entonces, empecemos ya, después de la génesis. Si tienen alguna duda o comentario, por favor, no duden en irme interrumpiendo. Y entonces, fíjense, como el simposio gira, o la conversatorio gira alrededor del tema del crimen organizado, primero les voy a contar que pues el paper es un paper de 1972, el que voy a hablar de Buchanan, A Defense of Organized Crime, con question mark, diría mi profesora de inglés del colegio, ¿no? Y está presentado en un simposio de crimen organizado, donde los economistas en los 60s y 70s tuvieron una participación interesante de analizar desde la perspectiva económica el tema del crimen. Recordarán ustedes que no solo Buchanan tiene esto, sino que también hay un elemento importante en la teoría de Gary Becker sobre la economía de la criminalidad. Bueno, entonces tratemos de definir un poco qué es crimen organizado. Entonces, esto lo añadí ahora, esto, básicamente el resto de la presentación es igual, pero esto lo añadí ahora, y es, ¿qué entendemos por crimen organizado? Y entonces, traté de hacer diferentes niveles de definiciones, ¿no? Y el primer nivel de definición es lo que te aparece en Wikipedia, y dice, son criminal activities that are planned and controlled by a powerful groups carried out on a large scale. Yo no sé si ustedes son fan del el programa Law and Order, como yo soy fan, y ahora tienen un programa que se llama Law and Order Organized Crime. O sea, es decir, siempre el crimen organizado genera pasiones y genera mucho debate. Después, eso es, digamos, como una cuestión organizada, valga la redundancia con el nombre, Wikipedia así lo define, actividades criminales planeadas, controladas por grupos poderosos y que son llevadas a cabo a gran escala, ¿sí? Después tenemos una definición de las Naciones Unidas que dice un grupo de 3 o más personas que no están formadas de forma aleatoria, ¿no? Es decir, están organizadas, existiendo por un periodo de tiempo, actuando en concert with the name of committing at least one crime. Fíjense, que actúan en concertación con el objetivo de cometer por lo menos algún crimen que tiene castigo por lo menos de 4 años de encarcelación para obtener directa o indirectamente un beneficio material o financiero. Ahí vemos que la definición de la ONU es un poco rara, ¿no? O sea, decir, lo define en términos de cuánto es la penalidad del crimen, bla, 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 cuánto tiempo ha durado la organización. Y entonces decía yo, bueno, ¿cómo lo piensan los economistas? ¿Qué piensan los economistas de qué es crimen organizado? Y entonces aquí ponía que los economistas tendemos a pensar del crimen organizado como un monopoly crime, es decir, una organización monopólica de crimen. Y aquí citaba a Schelling en 1971, y también hay otra forma, digamos, aquellas formas de pensarlo es que tratan de eliminar la competencia para obtener un monopolio, particularmente, fíjense, sobre un territorio o actividades.
Y esa es la forma de pensar del economista sobre el crimen organizado. Obviamente está dado por sentado que hay un enterprise o una empresa. Y básicamente ustedes sabrán que se entiende por empresa, digamos, una entidad que aquí no es una entidad jurídica legal, digamos, sino que es una entidad, una organización que invierte tanto capital como mano de obra para prestar, fíjense, un servicio o un producto, ¿sí? O sea, es decir, se da por sentado que hay una organización empresarial donde se invierte capital y mano de obra, ¿sí? Donde se invierte capital y mano de obra, solo que en lugar de prestar un servicio o un producto en el sentido estricto de la palabra, como lo entendemos en el mundo legal, pues obviamente es para cometer un crimen. Pero vamos a ver los poderosos insights de Buchanan, que creo que dan bastante luz a este tema. Entonces, fíjense, vamos a situarnos entonces, después de definir crimen organizado, vamos a hablar entonces de la intervención en Latinoamérica. Y yo les decía, para que a los americanos les llamara la atención, teníamos que ver quién está en riesgo, porque es muy fácil pensar que con las intervenciones de Estados Unidos o Europa, digamos, en países en desarrollo, pues obviamente el riesgo está en los países en desarrollo. Y Chris Coyne publica este libro más o menos en 2017, creo yo. Yo lo escucho en Texas Tech University, que algunos vamos a ir pronto, en septiembre tenemos un seminario sobre liberalismo en Latinoamérica y alumnos de tercer año van a estar visitando la facultad del Free Market Institute y ahí lo presentó Coyne en ese año. Yo tuve oportunidad de escuchar la presentación del paper y después compré el libro, ¿no? Y entonces, fíjense, Coyne en este libro que se llama Tyranny Comes Home expone una idea que es muy importante, que es el Boomerang Effect. Y el Boomerang Effect básicamente explica, fíjense, en un marco interpretativo de interés propio, la intervención internacional, ¿sí? La intervención internacional, porque habitualmente se suele decir que los países, por ejemplo Estados Unidos, digamos, hace intervenciones en países del extranjero para ayudarlos, para consolidar la democracia, pero si desromantizamos, digamos, tipo public choice, estas intervenciones sabemos que no necesariamente es así. Y entonces se llega a hablar, por ejemplo, de los famosos intereses de los países que intervienen, pero hay otro nivel, porque los políticos que son agentes no necesariamente están representando el interés, digamos, romántico de que el pueblo americano quiere solidarizarse y consolidar la democracia fuera de sus fronteras, sino que la propia burocracia, como dirían Mises, tiene sus propios intereses, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que buscan con la intervención extranjera? Pues básicamente experimentar, fíjense, con nuevas formas de control, nuevas formas de vigilancia, en un marco de debilidad constitucional. Es decir, para nadie es un secreto que, por ejemplo, Guatemala tiene una debilidad constitucional obvia, que Latinoamérica tiene una debilidad constitucional obvia en general. Entonces, Latinoamérica puede ser un campo, fíjense, de experimentación, ¿sí? Y ahora, como lo pone Coyne, es que no es que el gobierno, digamos, en su totalidad lo sea, sino que, digamos, hay unos grandes grupos, digamos, que están muy interesados en hacer estos experimentos, desarrollar nuevas tecnologías de control, de vigilancia, en un ambiente libre de restricciones constitucionales y de defensa de los derechos individuales, para posteriormente, fíjense, aquí viene la noción del boomerang effect, que para después, digamos, llevar estas tecnologías de vigilancia y de control y abogar por un cambio de las restricciones constitucionales en Estados Unidos o en Europa, y obviamente a intereses muy poderosos porque son grandes contractors. Él ponía el ejemplo, y el libro más o menos habla de que los grandes contratistas militares todo el tiempo lo que están tratando de encontrar es otro contrato millonario en el gobierno, ¿no? Entonces, van a las naciones, puede ser Guatemala, puede ser Afganistán, puede ser Irak, puede ser cualquier nación, y lo intervienen y posteriormente con toda la información que generan de básicamente un experimento controlado, de experimentar cuestiones que no pueden experimentar en casa porque sería ilegal,
pues entonces van de vuelta a Estados Unidos para que esos grupos de lobby traten de debilitar el marco constitucional con la supuesta evidencia de la efectividad y cuando sabemos que básicamente lo que están haciendo es buscar los intereses individuales, ¿no? Entonces, fíjense, el Boomerang Effect da un marco interpretativo de interés personal en términos de burocracia, militar y diplomática, ¿no? Y aquí empezamos a entender, más allá de la buena voluntad de los países que intervienen, la intervención internacional. ¿Sí? Y entonces aquí se nos devela de una forma muy interesante y muy diferente toda la famosa ayuda que se presenta para Latinoamérica. De hecho, hay instituciones que se dedican en Guatemala prácticamente con exclusividad a canalizar ayuda extranjera. Y fíjense, yo no estoy aquí reclamando la famosa noción de soberanía, no. No, aquí estoy reclamando, digamos, de que hay que develar realmente cuáles son las intenciones reales, digamos, de la ayuda extranjera y COIN nos da un marco interpretativo muy interesante. Obviamente no toda intervención es militar, pero también hay intervención institucional que igual funciona como un experimento social que posteriormente permite ver cómo pueden debilitar ellos en Estados Unidos su propio marco institucional, ¿sí? Entonces, vemos también, por ejemplo, que se devela los propios intereses de los políticos y de las personas que reciben la ayuda, ¿sí? Es decir, hay una burocracia constituida en los países para administrar la ayuda internacional. Yo trabajé, como amablemente presentaba regalado, mi currículum en la gremial de exportadores, cuando muy jovencito, recién graduado, y hacía evaluación de proyectos. Y recuerdo que había una división que estaba financiada por ayuda de AIDE y se llamaba Inversiones para la Paz, ¿no? Y básicamente lo que pretendían era generar estudios y generar estudios técnicos y de mercado y financieros para que la gente pudiera en la llamada zona paz desarrollar diferentes negocios para sacarlos de la pobreza. Digamos que ese era el interés. Y obviamente había una burocracia guatemalteca de consultores dedicada a hacer las consultorías. ¿Cuál es la efectividad de estas consultorías? Pues básicamente terminaban con una gran librera, ¿no? Con un montón de estudios pagados y guardados, ¿no? O sea, es decir, realmente cuánto es eso efectivo realmente para lo que pretenden. En el mejor de los casos se archivan y en el peor de los casos da información para debilitar institucionalmente el propio país o el país extranjero, ¿no? Entonces, yo ponía al final quién está en riesgo, fíjense, pues no solo los ciudadanos del tercer mundo, nosotros, sino también los ciudadanos del primer mundo. Ellos también están en peligro, o sea, para que vean la intervención extranjera de forma diferente, porque al final están utilizando terceros países para hacer experimentaciones de debilitamiento constitucional para posteriormente llevarlos a casa, ¿no? Entonces, ahí lo empiezan a ver de forma diferente. Y hablemos un poquito del caso de Guatemala para vincularlo ya, digamos, con el paper de Buchanan, porque estoy dando una de las premisas del análisis, que era la noción del Boomerang Effect de Chris Cohen. Y fíjense, aquí estábamos hablando de Guatemala antes de la elección presidencial que trae a Yamatei y compañía a la presidencia. No teníamos en ese momento una idea clara de quién podía ser el presidente, y la interpretación de las reglas lo hacía muy peligroso. ¿Por qué? Porque si ustedes recordarán, la CICIG o se cree, pareciera ser que fue así, que la CICIG hizo una buena parte, digamos, de eliminar ciertos candidatos que no eran de interés, digamos, de la comisión. Entonces, teníamos un nivel de incertidumbre muy alto antes de eso, ¿no? Y aquí un poco de historia de qué había significado la CICIG para Guatemala. En 2006, Guatemala, el gobierno de Oscar Berché, es el que lo va a solicitar. ¿Se acuerdan que había habido un escándalo muy poderoso del asesinato de unos diputados al Parlacén, si mal no recuerdo, salvadoreños, y en Guatemala, ¿no? Y entonces se despierta un escándalo internacional en este tema y se solicita a la famosa CICIG a la ONU. Y tenía 3 propósitos, ¿no? Y fíjense que cómo giraban los propósitos, y ahora que en paz descanse la CICIG,
pues uno puede pensar realmente, digamos, si funcionó de acuerdo a los propósitos formalmente establecidos. Y dice, investigar toda actividad ilegal de grupos de organización de seguridad. O sea, es decir, grupos paralelos, digamos, dentro del propio gobierno que se dedicaban a hacer para grupos no sé si son paramilitares, pero paralelos, claro, que se dedicaban a hacer algún tipo de limpia social, ¿no? Colaborar, fíjense, el segundo objetivo con el gobierno de Guatemala para eliminar todas las actividades ilegales de organización y hacer persecución de esos miembros. Y tercero, recomendar a Guatemala, al gobierno de Guatemala, nuevas políticas públicas para evitar organizaciones de seguridad ilegales. Fíjense, los tres objetivos de la CICIG giraban al torno de la preocupación que surgió en Guatemala por el tema del asesinato de estos diputados y, bueno, algún otro escándalo que había habido, ¿no? Y, es decir, dentro del propio gobierno, grupos que estaban haciendo justicia por su lado. Entonces, si lo interpretamos ya en términos económicos, esta petición, digamos, y lo que la ONU autorizó, era ayudar al gobierno de Guatemala a establecer un monopolio efectivo, fíjense, un monopolio efectivo de la seguridad, que no lo había logrado hacer y que hasta la fecha parece ser que no lo ha logrado, en términos de quienes proveen, digamos, seguridad. Bueno, y ese era más o menos el caso. Después, ¿qué hizo la CICIG? Pues más o menos de 2008 a 2013, pues no hubo unos resultados muy concretos, jugó un papel bastante de bajo perfil, no hubieron casos de alto impacto, y entonces uno puede empezar a rastrear que obviamente tenía la comisión, como cualquier otra entidad, un problema de agente principal, ¿no? El principal, la ONU, y la petición original del gobierno de Guatemala, y los agentes, es decir, las personas que estaban encargados representando ese interés originario, pues actuaban bajo su propio interés, y hubieron escándalos de diferentes comisionados, pues ustedes sabrán, ¿no? De diferentes índoles, de que pactaban con el crimen, de que extorsionaban a favor o que se hacían de la vista gorda, en fin, muchos escándalos que no sabemos cuáles fueron ciertos y cuáles fueron falsos, pero sabemos que actuaron bajo sus propios intereses y no necesariamente bajo el marco que les da vida. Después, en 2014 y 2015, hay un cambio, con el famoso cambio, no solo de que la fiscal, digamos, es Thelma Aldana, porque venía anteriormente la anterior, que no era Thelma Aldana, sino que también el comisionado, ¿no? Se va, si mal no recuerdo, de la NESE y entra Iván Velázquez, ¿no? Y entonces hay un cambio radical en cómo se maneja la comisión y hay casos, digamos, de corrupción de alto impacto que concluye con la renuncia del presidente de la Nación y anteriormente de la vicepresidenta de la Nación en 2015, Soto Pérez Molina, y Roxana Valdetti, ¿no? Los dos renuncian y obviamente hay un caos institucional y aquí empiezan pues las interpretaciones románticas, ¿no? De mucha gente, de que era la primavera democrática y que finalmente se iba a terminar la corrupción en Guatemala. En fin, al momento de presentar este paper, que era 2018, pues no habían condenas en firme. Estamos en 2021 y hasta donde yo sé, Otto Pérez Molina sigue sin estar condenado. Hasta donde yo sé, Roxana Valdetti, bueno, Roxana Valdetti no estoy seguro, creo que tiene una condena, pero Otto Pérez Molina sigue sin condena. Y hubieron muchísimos casos de congresistas, políticos y businessmen que tuvieron casos de alto impacto de persecución. Ahora, si ustedes recordarán, prácticamente ninguno de los casos tenía que ver con actividades de organizaciones de seguridad paralela, que era el objetivo por el cual nació la CICIG. Yo no digo que no hay que perseguir la corrupción, simplemente estoy haciendo un análisis de formalismo y de los problemas de agente principal que se van mostrando. ¿Qué pasó después? Obviamente hubo un apoyo bastante fuerte a la CICIG por parte de la población en general, o por lo menos eso parecía, ¿sí? La gente estaba a favor de la CICIG porque parecía estar harta de la corrupción, pero en algunos sectores específicos no era tan así, ¿no?
Algunas preguntas empezaron a surgir y ¿será que es cierto que la CICIG redujo la corrupción? Y fíjense, estas son preguntas que yo planteé en 2018 y que hoy podemos tener algún indicio de respuesta. Y entonces, por ejemplo, digamos, la corrupción es menos importante hoy en día en Guatemala y uno se puede plantear cuáles fueron el legado de la CICIG a unos años de que salió cuando entró 2017, ya no estaba, ¿no? Entonces, más o menos tiene 2 años de haber salido y pareciera ser que la corrupción pues no desapareció, sino que cooperó entre ellos, digamos, para no, para no volver a sufrir lo que pasaron con la CICIG. En fin, ¿qué pasó con el crecimiento económico? Era mi pregunta principal. Yo hice un chip synthetic control, le voy a llamar, la que hizo un control sintético formal, digamos, sobre el efecto de la CICIG fue Marilyn Mayen, que alguna vez lo ha presentado y de repente le pedimos que lo presente, pero yo hice algunos cálculos, digamos, muy sencillos con un Shubhart control con las tasas de crecimiento económico del IMAE y pareciera ser que sí tuvo efecto, digamos, negativo esa lucha contra la corrupción, ¿no? En el crecimiento económico. Y me pregunto, fíjense, ¿qué ha pasado con el crimen en Guatemala, ¿no? Y entonces, aquí vamos al paper de Buchanan de 1972 en la conferencia de Economic of Crime and Punishment. Y fíjense, su principal argumento me parece brillante, simple pero brillante, y dice, si el monopolio de bienes, ¿sí? de la oferta de bienes, es socialmente indeseable, el monopolio de males debe ser socialmente deseable, precisamente porque genera una restricción en el output de la producción de dicho bien o de dicho mal. O sea, es decir, todos han estudiado aquí economía 1 y 2, digamos, y estudiando economía 1 y 2 uno tiene clarísimo las estructuras de competencia de mercado y todo el punto del monopolio o del oligopolio colisionado es restringir, fíjense, la cantidad del producto o servicio que se está generando para maximizar utilidades. ¿Sí? Ahora, no todos los males que se producen, digamos, tienen la misma categoría. No todos los males que se producen tienen la misma categoría. Y dice, Buchanan hace una distinción de 2 tipos de crímenes. El crimen voluntario, ¿sí? O sea, es decir, donde hay un exchange voluntario, él pone de ejemplo la prostitución en el paper, y el ejemplo de un crimen no voluntario, donde hay un exchange no voluntario, el racketeering o la extorsión organizada. Yo diría inclusive que no solo la prostitución, donde, digamos, el cliente va a buscar el servicio y que obviamente es ilegal y por eso se persigue. También el consumo de drogas, ¿no? El consumo de drogas es un exchange voluntario entre 2 partes, digamos, una que presta un producto y la otra pues presta un servicio, ¿no? La prostitución. Y entonces ambos crímenes estarían dentro de este análisis. Obviamente Buchanan va a hablar, digamos, de la posibilidad de que sea mejor para un país que exista crimen organizado en el sentido que hemos hablado, como la definición de los economistas, que una competencia de crimen, porque puede generar, digamos, mayor cantidad de crimen. Y obviamente se hace el enfoque en el segundo tipo de crimen, que es el non-voluntary exchange, el racketeering, como por ejemplo, que son las famosas extorsiones organizadas. Ahora, pónganse a pensar, digamos, no es exactamente hablar del monopolio del crimen, no es exactamente lo mismo hablar al monopolio de cualquier producto, ¿no? Donde, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué restringo la cantidad? Restringo la cantidad porque eso eleva mi precio. Y entonces, obviamente, eso no sucede, por ejemplo, digamos, en las extorsiones. Cada quetzal o cada dólar extorsionado tiene el mismo valor, ¿no? Y entonces no tiene sentido hacerlo. Pero el efecto está vinculado a los costos, ¿sí? Si incrementamos la competencia sobre los factores de producción del crimen organizado, obviamente vamos a elevar los precios de esos bienes de producción por tener alternativas demandas sobre esos factores especializados. Pónganse a pensar, digamos,
cómo funcionan las extorsiones, ¿no? Necesitamos un muscle, como dicen, ¿no? El sindicato del crimen, ¿no? Un muscle que vaya a ejecutarla, pero necesitamos gente que esté detrás probablemente lavando el dinero de las extorsiones, ¿sí? Entonces, y gente que esté en la pura organización de la recolección, en fin, es un proceso organizado, como vimos en la definición de crimen organizado, y entonces no necesitamos, o sea, el crimen organizado no necesita tener mucha competencia porque si no, no puede mantener sus costos, el precio de los costos de producción, de la especialización, bajos, ¿no? Entonces, obviamente, el incentivo a monopolizar la actividad, y se acuerdan que hablábamos en la definición que puede ser territorialmente o por actividades, y van a tratar de hacer a un lado o destripar o eliminar totalmente la competencia con tal de mantener sus costos controlados. ¿Sí? Aquí pongo un par de citas de Buchanan y me parece que es súper interesante. An expansion in output of the industry may increase the price of inputs. If a monopolist is unable to discriminate among different owners of specialized inputs, he will have an incentive to reduce total inputs higher and hence total output produced. Below that, generate under competitive organization. Es decir, en una estructura de competencia de mercado competitiva, tendríamos mayor producción de crimen. Input price effect that would offer the monopolies an incentive to restrict total supply below that which will be observed under open competition, ¿sí? Es decir, la competencia del crimen genera más crimen, ¿sí? Genera más crimen. Bueno. Y entonces, fíjense, ¿qué pasó en Guatemala? Pasamos de la parte teórica otra vez a la parte de la realidad. Y entonces aquí tengo un shoe hard control desde enero del 2012 hasta mayo del 2015. 11, 12, 13, 14, 15, más o menos 5 años. Estamos hablando de 60 puntos, bastante bien controlados, digamos, y vemos lo azul, ¿sí? Lo azul, digamos, es lo que efectivamente pasó después de la intervención de la CICIG con el tema de Otto Pérez Molina. Y entonces vemos que la región de lo esperado, que obviamente sabemos que no va a ser específicamente lo esperado, sino va a ser una región aleatoria entre las líneas verdes, más o menos, como se mantiene en la mayor parte del histórico, vemos que cambia la tendencia real y que, fíjense, si no es estrepitosa la caída, es marginalmente menor, ¿sí? Es marginalmente menor y con una tendencia clara, que en la lectura de estos gráficos básicamente indica que hay un cambio estructural a la baja, digamos, de la tasa de crecimiento económico del IMAE, ¿sí? En esa época. Bueno. Y después, fíjense, la verdad es que aquí hay que agradecerle a nuestro querido profesor de Economía 1, exalumno mío desde hace muchísimos años, Edgar Ortiz, alias Cobán, porque me hizo favor de solicitar esta información a la Policía Nacional Civil y no sé si al Ministerio Público, y al final me la pasó. Y después de que me la pasó, pues obviamente me ayudaron a ponerla en Excel, ¿no? Porque al final era un PDF horrible, cómo entregan la información a estos lugares. Pero lo que podemos ver aquí es la evolución, fíjense la evolución por cada 100,000 habitantes y las denuncias totales de las extorsiones en Guatemala. Y vemos que más o menos, digamos, cuando entra el Partido Patriota, empiezan a bajar considerablemente hasta 2014, digamos, este es el periodo del Partido Patriota, y posteriormente vemos una subida. No tengo datos actualizados para ver cómo ha cambiado y habría que ver, pero por lo menos, digamos, después de que cae el Partido Patriota, vemos una subida en en las extorsiones, ¿no? En las extorsiones. ¿Cómo vinculamos esto, no? Entonces, fíjense, ¿cómo vinculamos esto? Y este es un potencial interpretación, y con esto vamos a ir ya acercándonos al fin de la presentación para que podamos comentarlo. Fíjense, aquí podemos interpretar que el gobierno de Otto Pérez Molina era un monopolio criminal. Era un monopolio criminal y entonces obviamente funcionaba tratando de reducir sus costos y tratando de eliminar la competencia. Y entonces, tan pronto como la comisión atacó el monopolio del crimen, hubieron dos obvios efectos. Un incremento en las extorsiones,
que son parte probablemente del crimen organizado, pero cuando se desarticula la organización, quedan descabezados y tienen que empezar a buscar cómo ganarse la vida, ¿no? Y entonces empiezan a surgir competencias, digamos, en extorsiones y obviamente un decrecimiento en la actividad económica. Entonces, obviamente, el incremento en racketeering es un efecto obvio del argumento de Buchanan, relativo al price in criminal activities, y obviamente cuando la competencia se inicia, pues hay más crimen, ¿no? Y la reducción de la actividad económica es probablemente por dos razones. Fíjense, hay nuevas reglas de los grupos delincuenciales compitiendo por el poder y por lo tanto menos actividad económica. Yo pues no tengo espíritu emprendedor, digamos, en el sentido de ir a poner una empresa. No, yo soy más bien un tipo, pues, economista, financiero, y hago inversiones, en fin, pero no soy de hacer importaciones y poner un negocio, no. Pero sí recuerdo muchos amigos que estuvieron trabajando, que son empresarios y que tuvieron unos problemas terribles, terribles, para poder importar, porque digamos, si antes estaban muy claras las reglas de cómo funcionaba la línea, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes, famosa línea? Pues hay nuevas reglas, entonces hay destrucción de información, y como hay destrucción de información, pues entonces tenían que aprender cómo iba a ser el mecanismo, y muchísima gente pasó con meses las cosas en la aduana y se perdieron. Y la segunda, digamos, que es probablemente, digamos, uno de los insights de Public Choice a la noción de la comisión de la CICIG, ¿no? Que es el politics en el sistema judicial, ¿sí? En judicial system o justice system. Y vemos, obviamente, hoy en día, digamos, con todo lo que ha pasado, sabemos que probablemente la CICIG sí combatió la corrupción, pero sabemos también, digamos, que en un ambiente institucional donde tenían total inmunidad, donde no hay un precio alto porque mis intereses, porque mi ideología interfiera en mis creencias, interfiera en mi actividad, pues yo las voy a usar. Y básicamente eso fue lo que pasó en Guatemala. Y entonces, obviamente, eso pasó. Eso no quiere decir que los que sacaron a la CICIG fueran unos santos, sino más bien, digamos, como yo siempre lo planteé, son un demonio contra otro demonio, digamos, peleándose por su propio interés, por las propias rentas que puedan generar y no por el bienestar de Guatemala. ¿Sí? Y entonces en ese momento pues teníamos una absoluta incertidumbre en el proceso electoral que terminó con Yamatei en el poder, y bueno, ustedes ya podrán pensar, digamos, que si fue bueno o fue malo el efecto a mediano plazo de la CICIG en la corrupción guatemalteca y en la política guatemalteca. Conclusiones: probablemente Buchanan estaba en lo correcto. Al hablar del monopolio del crimen, reduce el total monto de crimen. Obviamente hay una evidencia limitada, pero por lo menos lo que pasó después de que cayó el Partido Patriota, una subida tan fuerte en el tema de las extorsiones, pareciera ser que sí. Aquí poníamos, digamos, el incremento en las extorsiones en Guatemala en los últimos 2 años es probablemente producido por un cambio en los precios relativos de la industria del crimen, ¿sí? Pasaron de ser muscles de los políticos en un mercado controlado de crimen organizado a un open market en términos de extorsiones, ¿no? Para la población regular, pues la intervención no tuvo ningún efecto positivo. Y no sabemos qué iba a emerger, digamos, de esa lucha, y lo que hoy vemos, digamos, que tenemos un gobierno probablemente peor que el anterior, pero mucho peor. Entonces, pues no pareciera ser que hubiera ningún efecto positivo de la CICIG. Y yo ponía, digamos, que es un poco lo que Buchanan introduce en el paper, que me parece súper interesante, ¿no? Y es de que siempre hay un punto, digamos, no importa cuántos recursos invirtamos en seguridad y policía, siempre va a haber un nivel de crimen en la sociedad. Yo lo vinculo, digamos, como buen freudiano, a el tema de las famosas pulsiones, ¿sí? Es decir, hay una pulsión vital de muerte, de destrucción y autodestrucción, que nunca vamos a tener un nivel de cero de sociedad, y es obvio, ¿no?, que no puede pasar. Y entonces yo ponía aquí un poco en sentido de broma, el único lugar donde puede haber
Cero Crimen es la ciudad gótica de los 50, ¿sí? Y después de las películas de Nolan, de Christopher Nolan, ya no tenemos ni siquiera ese lugar para una ciudad de cero crimen, ¿no? Es decir, no hay cero crimen. Entonces, Buchanan obviamente, y con esto concluyo, no plantea esto como una política pública a seguir o una sugerencia radical de política pública de que la autoridad debe trabajar con un sindicato del crimen, sino que probablemente le conviene no perseguir brutalmente al sindicato del crimen, porque lo que va a tener es un incremento en el crimen para los ciudadanos. Y creo que con eso termino. Después yo ponía aquí algo de que, bueno, en ese momento El Salvador, Honduras andaban pidiendo una comisión porque era petición popular. Obviamente vemos con teoría de juegos o el teorema de votante mediano de Public Choice, de que en ese momento el votante mediano en El Salvador y en Honduras probablemente deseaban algo así. Alguna vez ya establecidos en el poder, obviamente no lo quisieron, y ustedes ven que, por ejemplo, Bukele está totalmente cerrado, ¿no? Ya trincherado en su país, y en Honduras algo igual, y Yamatei caminando, llevando a Guatemala hacia una Nicaragua, ¿no? Y entonces yo les preguntaba, ¿quién está en riesgo ahora? Los norteamericanos, después de lo que pasó en las elecciones de Trump. Uno no sabe cuánta de la información recopilada en estos experimentos se utilizó en ese desorden institucional que tuvo Estados Unidos en estas últimas elecciones. Entonces, yo me preguntaba quién está en riesgo ahora. Probablemente todos. Cuando se le otorga más poder a los gobiernos, a las comisiones de justicia y de seguridad, así como la CICIG, sin ningún tipo de responsabilidad y total inmunidad, miren en lo que terminamos. Y bueno, muchas gracias por escucharme, y ahora pues tenemos tiempo para que discutamos lo que quieran. Voy a dejar de compartir la pantalla y así los veo a todos en panel, ¿no? Bueno, la verdad, gracias Clinton, la verdad muy, muy bueno. Y la Muchas verdad es que gracias. los que han estado con nosotros en el club va a ser un poco como las sesiones que hacemos, realmente va a ser una discusión así más libre. Vamos a seguir un cierto orden, ahí veo que Rudy ya tiene la mano levantada, que quiso saltar al hacer el primer sacrificio. Entonces, yo creo que solo yo les voy dando la palabra y por supuesto pueden escribir ya sea por el chat o si quieren solo hablar también pueden hacerlo. Como les digo, es algo mucho más informal que cualquier cosa. Así que, Rudy, te dejo la palabra. Ok, digamos, es claro que se romantiza la idea de crimen cero, ¿verdad? O sea, esa posibilidad de que puede dejar de existir el crimen en el mundo y que el Estado es el encargado de eliminar el crimen por completo, ¿verdad? Y se entiende entonces que cuando hay solamente un grupo de criminales, se reduciría entonces por el tema del monopolio. Pero entonces mi pregunta viene a cómo se concesiona ese monopolio, ¿verdad? Porque es claro que, por ejemplo, en el mercado, si una empresa, el Estado le da un cierto contrato, pero también mirábamos en el paper de Buchanan que tiene que haber law enforcement de alguna manera, ¿verdad? O sea, ¿cómo se permite entonces que haya law enforcement y al mismo tiempo un monopolio? Porque de alguna manera tendrías que beneficiar a una cierta pandilla, tipo, está la Mara Salvatrucha del barrio 18, solo atrapar a los de la Mara Salvatrucha, y mientras el barrio 18 se llega a mantener como en una posición de monopolística, pues, hasta que ya llega el monopolio y ya se persigue. Monopólica. Monopolística, sí. Sí, muy bien. Gracias, Rudy, por la pregunta. Yo creo que esa es, digamos, de lo que Buchanan después discute, digamos, digamos, de si es beneficioso tener la política, porque hay argumentos en contra. Porque, digamos, primero, para el que está en monopolio, digamos, va a generar rentas, ¿sí? O sea, es decir, básicamente va a generar retornos más allá de lo que la actividad criminal hubiera generado en ausencia de un monopolio. No sé si me explico, o sea, es decir, va a generar una renta. Entonces, eso va a traer a la vez más gente, o va a ser hipermegamillonarios, por ponerle de alguna forma, a criminales. Entonces, esa es una de las cuestiones que dicen, eso no suena tan bonito, tener un monopolio del crimen, porque es como darle un privilegio a alguien de que cometa un crimen. Ahora, la pregunta que hace Rudy es súper interesante, y creo que aquí se termina de desromantizar totalmente el tema de la justicia y el crimen, ¿no?
le otorgas a alguien el monopolio del crimen o te asocias con el que ya está en poder. Porque digamos lo que describe Buchanan en el paper básicamente es lo siguiente, o sea, es decir, hay poderosas razones para el crimen organizado, de ellos de eliminar la competencia y estar en una estructura ya sea oligopólica colisionada o monopolio puro, ¿sí? Y la historia lo que nos cuenta es que, por ejemplo, la mafia de Nueva York, digamos que ahora, por cierto, les recomiendo, es muy interesante y muy entretenido, la historia de la mafia en Nat Geo, unos documentales muy bonitos, y entonces ahí lo que ve uno es que hay un sindicato del crimen, y ¿se acuerdan las famosas 5 familias? Las famosas 5 familias, digamos que ellos se dedicaban a controlar la familia. Entonces, la policía o los fiscales, pues negocian con ese sindicato que ya está dado. Y entonces, en buena medida, el pacto puede ser, bueno, tú mantienes, por ejemplo, digamos, la criminalidad de la calle bajo control para que las personas de a pie, ¿cómo es? El Main Street People, no tenga efectos de crimen y sigues haciendo lo que sigues haciendo en los puertos, en fin, todo lo que puedan hacer, ¿no? Sin no molestar a la gente. Lo que se sospecha, porque tampoco es que tengamos una evidencia irrefutable, ¿verdad, Rudy? Es que cuando el gobierno rompe con estas comisiones y trata de imponer a otro como el beneficiado, lo que desata es una guerra. Y se sospecha, digamos, pero esto es obviamente especulativo porque no hay realmente demasiada evidencia certera, sino que hay diferentes interpretaciones. Lo que pasó en México cuando Felipe Calderón, si mal no recuerdo, le declara la guerra al narcotráfico. Y básicamente lo que se sospecha es de que lo que quería era hacer un cambio de bendición de quién era el cartel más favorecido y desató la guerra que desató, ¿no? Con la sangre que corrió hasta Guatemala, ¿no? Entonces no sé si logré explicarme, pero Sí, 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 se entiende mejor. gracias, Rudy. Sí, voy a seguir ahí con la línea de Rudy, que una de las dos maneras que yo veo es como, uno, beneficia solo una, como de imponer ese monopolio, ¿no? Beneficia solo uno y le das una especie de subsidio, ¿no? Como, no sé cómo exactamente, le dices al policía, mira, revisar el tatuaje, si tiene no lo detengas, como, le reducís el costo a ese crimen. Pero ahí hay dos cosas. Uno, ¿cómo no se desata esa guerra contra todos los demás que también pueden coludir? Y dos, que es como por ahí va la pregunta también la mía, es si le das ese beneficio a esa como agencia de crimen más grande, ¿cómo en un futuro, cuando esa sea la única, cuando ya sea el monopolio, cómo lo volvés a castigar sin que tome represalias? Eso es pactar con el diablo, ¿no? O sea, Ajá. la política es eso. Pactás con el diablo y luego cómo volvés a castigar al diablo. Sí, tratás, ¿no? O sea, decir, yo diría O que metes un estas, jugador más grande, que También. perdón, sería el otro. O sea, para destruir al otro diablo tenés que meter un jugador más grande o preparar a un jugador más grande. ¿qué es lo que habitualmente, digamos, estas estructuras y estos pactos son inestables? Es decir, yo no los miro muy diferente a, por ejemplo, digamos, cuando la OPEP pacta, digamos, en términos de cuánta producción de petróleo va a hacer. Y entonces, pues bueno, pues pacta cuánta producción de petróleo y después todos, cuando ven que el precio sigue bajando, vieron que todos traicionaron. Pues bueno, se desatan guerras, ¿no? Y yo creería que las guerras de crimen, los famosos ajustes de cuentas y eso son precisamente que esos pactos son inestables, ¿no? Son inestables y entonces en cualquier momento pueden desatar una guerra. Ese es el punto, o sea, decir, ahora, solo para aclarar, Buchanan no está promoviendo que sí sea, simplemente se pregunta si un monopolio del crimen, siguiendo el análisis, digamos, de la economía neoclásica, porque ahí es puramente economía neoclásica la que está utilizando Buchanan, es menos dañino que un mercado abierto de competencia criminal. Y obviamente, ¿verdad? Lo que dice es, bueno, hay que invertir en recursos policiales para tener algo controlado. Es decir, el Estado tiene que tener poder para poder negociar con el crimen. Si no, el crimen es más fuerte que el Estado y entonces el Estado es
un competidor, digamos, dentro de la estructura del crimen. Aquí tal vez un poco lo que decía Samuel sería interesante ver el tema de Nozick. Yo no sé si se recuerdan a Nozick cuando lo estudiamos en Pensamiento Político Contemporáneo y se acuerdan que él hablaba de las agencias de seguridad en competencia y que por la naturaleza de lo que estaban vendiendo, que eran servicios de seguridad, había un problema potencial muy grande, que iban a tender a ser grandes estructuras de monopolio o de oligopolio, porque si yo estoy con una pequeña y mi vecino está asociado con el que tengo problemas, con una asociación muy grande, seguramente yo voy a salir mal. Entonces, mejor me asocio con la grande que tiene probabilidades reales de defender, ¿sí? Entonces, yo pensaría que un poco como dice Samuel, ¿no? Y eso es lo que ha desatado, o sea, es decir, bendicen a otra organización criminal y se desata la gran guerra, ¿no? Hasta que exterminan alguna o pactan, ¿no? Y se convierte no en un monopolio, sino en un oligopolio, ¿no? O incluso podría hacerse lo que podría decir que pasó en Colombia, ¿verdad? Un estado paralelo, que sería el narcoestado, de una manera, pues, con sus propias reglas, su propia Sí, manera de regirse, porque ya tiene tanto poder que se volvió una competencia contra el mismo estado, pues, ¿verdad? Hay gente que incluso quiere vivir en ese narcoestado por los beneficios que da. porque es un welfare state. Mira, ese es un punto interesante, Rudy. Yo creo que algunos han visto cuando posteo mis fotos que tengo con Francis Fukuyama cuando estuve en INCAE y Francis Fukuyama nos presentó, digamos, en su momento la intervención norteamericana en Medellín específicamente y lo violento que era Medellín antes de la intervención norteamericana y cómo lograron reducir bastante, pero no completamente la violencia. Y entonces tuvimos algunas, obviamente él es el gran profesor Fukuyama, yo estaba estudiando ahí en INCAE y obviamente simplemente me miraba raro a veces, pero algunas controversias porque yo le decía, pero es que eso que ustedes hicieron en Medellín suena a un estado fascista, porque lo que hicieron fue dotar brutalmente de recursos, pero brutalmente de recursos a la policía y al ejército para que tratara de imponer el orden y ser el auténtico monopolio, porque era tan fuerte en lo que dice Rudy, digamos, los carteles, el cartel de Medellín era tan fuerte y con el que no se podía negociar, que había que desarticularlo, ¿no? Y entonces, por supuesto que mostraban cómo se redujeron brutalmente los atentados terroristas, las muertes en las calles. Y fíjense, parte este análisis de Fukuyama del profesor de él, que es el famoso profesor Huntington, Samuel Huntington, que tiene un libro precisamente sobre las nociones de los estados y habla específicamente de por qué en Latinoamérica ha sido un fracaso. Y entonces hablan de que el Estado tiene que ser efectivamente un monopolio de la seguridad para poder establecer el orden. Y entonces cuentan, ¿no? Un poco el relato que cuentan es que cuando en los 70s, a finales de los 70s y a principios de los 80s, con Margaret Thatcher, y con Ronald Reagan en Estados Unidos y en Inglaterra, vienen estas nociones de reducción de Estado, ¿sí? Probablemente en Europa y en Estados Unidos serán necesarias porque el Estado había crecido mucho, ¿sí? Esto es Huntington, no sé yo. Y después dice, bueno, y en Latinoamérica los estados nunca han sido lo suficientemente poderosos para imponer la ley. Y estas nociones de reducción de Estado llegaron precisamente al mismo tiempo y los estados quedaron tan debilitados que ni siquiera son capaces de poner impuestos o de aumentarlos. Y ponen como elemento principal y primordial del poder el Estado de poder poner impuestos y poder llevar, digamos, su ley a todo el mundo. Y Colombia lo usaron de ejemplo, ¿no? Entonces, sí, así es, amigo Rudy. Tengo dos manos levantadas, no sé quién va primero, si Samuel o Leonel, pero yo encantado. Samuel lo tenía adelantado primero. Ah, va, gracias. Pues a mí la verdad es que este tema me encanta y me encanta el crimen organizado, igual que usted, Clinton. Yo soy fan de la ley y el orden. Ah, yo Pero, también. Yo también. y el fenómeno de Guate y la CICIG, la verdad es que lo veo de varios lados, porque es muy interesante, porque cuando lo vemos, cuando hablamos del monopolio del crimen, normalmente o sea, vemos dos jugadores, o sea, obviamente el crimen organizado, sus competidores y el gobierno, pero en Guatemala había un tercero, que es, o sea, un ente internacional que no solo, no sé cómo lo tomaría, como que aumenta el jugador del Estado,
o inclusive se genera cierta competencia entre el gobierno local y ese ente internacional. O sea, como que se aumenta el juego o se empodera a un jugador. Sí, Porque al digamos final, que exacto, o sea, si o sea, en base a lo que dice Huntington, el Estado es muy pequeño, pero este fue como un agregado del Estado. ¿Lo empoderó o le generó una nueva competencia? de Porque el hecho, ente internacional no tenía un balance, de hecho, si te no había pones a checks and pensar, balances. si te pones a pensar, digamos, los objetivos que estaban ahí, digamos, en la presentación de la CICIG, era básicamente ayudar al Estado a consolidar su poder, desarticular los grupos paralelos de seguridad. Ese era el objetivo. Y entonces a consolidar el monopolio de la seguridad. Ese era el objetivo de la CICIG. Pero, y ahí introducimos public choice, ¿no? Y el problema que vio Adam Smith desde hace muchos años de el problema agente principal. Y el problema agente principal es de que los comisionados tenían su propia agenda y que no estaban actuando de acuerdo a los statements claramente establecidos por la ONU y el gobierno de Guatemala. El gobierno de Guatemala le fue a pedir ayuda a la ONU, mira, ayúdame a consolidar mi poder en Guatemala. Para lo que sea, pues, y más corrupción o menos corrupción, como sea. Y lo que hizo fue minar al propio Estado. Entonces, obviamente ahí, yo tengo otro paper que está publicado en Market Trends, que es un poco sobre teoría de juegos y la CICIG y Public Choice, y básicamente lo que digo es de que, pues, Iván Velázquez traicionó, digamos, los pactos de los otros comisionados, por los cuales estaban en un equilibrio, tranquilos y no pasaba nada. Pero cuando traiciona se desata una guerra entre los dos, y entonces obviamente colapsó la CICIG, como pudo haber colapsado el Estado. Ya habían colapsado el gobierno de Otto Pérez Molina y el camino era colapsar el de Jimmy. Y la pregunta es si realmente en un ambiente institucional tan débil, donde no tiene precio que pagarse por, esto lo acabamos de ver en economía institucional con Carmen, y no sé, no sé si está aquí también Pablo Cruz, ¿no? Pero digamos, en un ambiente institucional donde mostrar mis deseos no tiene mucho precio, o sea, es decir, no me cuesta, lo hago. Y parecía ser que eso estaba haciendo Iván Velázquez, ¿no? Y sus secuaces. Y no estoy diciendo que los otros sean buenos. Estoy diciendo que los dos tenían sus propios intereses y lo único que no les interesaba era la justicia. Leonel y después creo que es José el que levantó la mano. Y después Chamó. Sí, me puse a pensar en este ejemplo de Medellín, por ejemplo, que había el monopolio del crimen, digamos, y era demasiado fuerte, o sea, muy fuerte, tenían mucho poder. Y como trasladando el concepto del emprendedor o del empresario a la agencia de crimen organizado, digamos, o sea, como la hipótesis de la tesis de Buchanan es más o menos van a limitar el crimen que hacen para que no aumente tanto el costo de hacer crimen, o sea, para que no se aumente tanto la fuerza policial, pues, o sea, que los recursos para combatir el crimen no suban tanto, pues, o sea, eso es lo que quieren, minimizarlo, pero eso es un cálculo que ellos tienen que hacer mentalmente, pues un cálculo económico casi, digámosle. Entonces, lo más probable es de que este cartel de Medellín o este crimen organizado pensó, bueno, o sea, podemos subir más nuestro output consiguiendo más inputs sin que haya consecuencias tan altas, pues. Entonces fue un fallo en el cálculo, porque, pues, o sea, cuando estamos hablando de todo esto del monopolio, asumimos que son racionales, que tienen información y todo eso, pero en la vida real, o sea, se ve un ejemplo ahí de un fallo en el cálculo económico de la organización. Y también hasta pasional, ¿no? Porque si ustedes recuerdan, el líder del cartel de Medellín, que era Pablo Escobar, él básicamente trató de tomar el gobierno, ¿no? Porque se acuerdan que él fue diputado y en fin, pero no lo logró, digamos. De hecho, hay algunas nociones interesantes que dicen que el gran aprendizaje de los narcos colombianos cuando pasó todo esto con Pablo Escobar era no confiar en los políticos. En fin, es complicado, ¿no? Gracias, Leonel. José. ¿Qué tal, Clinton? Bueno, pues, y más que todo es una pregunta la que tengo, digamos, Sí. sobre el caso de Guatemala, porque pues yo sí he seguido un poco como que los asuntos de las maras, me parece bastante interesante y algo que me parece bastante curioso también es esto de que, digamos, en enero
del 2019, pues el líder de la Mara Salvatrucha, el famoso Diabólico, pues cayó preso, ¿no? Y al tiempo, pues el que siempre sale hablando de la Mara 18, el tal Lobo, que le dicen, es un hombre con una barbona, digamos. No rasurar mejor. Él decía, la Mara Salvatrucha ahorita está tranquila, decía, la población no tiene que desconfiar de la Mara Salvatrucha, decía, con frecuencia salía diciendo eso en prensa, no tienen que desconfiar de la Mara 18 porque anda tranquila. Y pasó un caso incluso de que pues, en los noticieros salió así como el bombazo de Fraijanes, digamos, donde unos elementos de la Mara 18 pues pusieron una bomba en un bus. Y entonces llegan los periodistas y le preguntan a Lobo que qué fue lo que pasó, que no había que desconfiar de ellos. Y entonces él les dice, sí, esos fueron unos que antes eran de la Mara, pero ahora ya no son. Salieron de mi control. Ajá, y entonces él le dice, es este que está aquí, y le muestra un cuerpo tirado ahí a la par, digamos que está envuelto en sábanas, y le dice, este fue el del bombazo. Entonces, este hizo sus acciones sin el consentimiento de nosotros, como diciendo, este se salió, entonces nos lo volamos, pero viene el caso de que cae el de la Mara Salvatrucha, al tiempo el Lobo dice, la población no tiene que desconfiar de la Mara 18, como diciendo, ah, bueno, ¿será que no se asociaron los de la Mara 18 con la policía? Y de repente sale uno de sus miembros, digamos, hace una cosa terrible y ellos mismos lo castigan, ¿no? Claro, se lo acaban. Entonces, eso me parece interesante porque ¿qué incentivos son entonces los que hacen que la Mara, digamos las Maras, porque se ha dicho que son crueles, pues, se ha dicho que ellos pues, son bastante crueles a la hora de matar a alguien? Entonces, ¿qué incentivo tienen para cumplir su contrato con quien sea que se hayan puesto de acuerdo? No sé si con la Policía Nacional Civil o el sistema penitenciario. Pues, ahí lo que ves, digamos, es de que probablemente disfrutan de ser crueles, digamos, asesinando, pero yo no sé, digamos, a mí me gusta introducir un poco de psicoanálisis ahí, y probablemente, digamos, sus más grandes rivales no son los de la Mara de la Par, sino las propias luchas internas. Entonces, cuando estás, digamos, cuando tu líder ha pactado con la Policía Nacional Civil para que aplaque a la otra Mara competencia, digamos, esto es pura especulación, ¿va? Porque uno no tiene datos, es probablemente muchísimo mejor para la satisfacción de la sangre cuando tienes que castigar a un hermano que ha violado el pacto. O sea, creo que por ahí va el incentivo, digamos, una pulsión narcisista de las pequeñas diferencias. Esa sería mi explicación de eso, ¿no? Pero, como te digo, es totalmente especulativo, ¿no? Chamó. Hola Clinton. Hola, amigo. Pues a mí me entró la duda que al fin y al cabo el menos peor es tener un monopolio de crimen. Lo menos malo, así es. Ajá, lo que entendí. Digamos, y me recuerdo que en una clase, no sé si fue con usted, que nos mencionó que el Estado igual se forma de una cierta forma de crimen, pues, o sea... Bueno, de hecho, Rothbard es el que tiene una teoría así, ¿no? Ajá, Rothbard. Básicamente que es racketeering, ¿no? O sea, es decir, digamos, cuando uno habla de racketeering, es, digamos, pasa el mafioso ahí en Nueva York a las tienditas esas que hay por todos lados en Nueva York y les dicen, bueno, me pagas para que te proteja, pero realmente me pagas para que te protejas, para protegerte de mí mismo y de otros, por supuesto, ¿va? O sea, no solo de mí. Entonces, sí, así empezó, según Rothbard, el Estado. Ajá, digamos, y en ese caso se tienen dos organizaciones criminales como si fuera un oligopolio. Y hasta qué punto el Estado le dice ya no a esa organización, pues porque si el poder supera al Estado, este monopolio de crimen organizado puede hacer tareas más complejas que el Estado. Digamos, lo que pasa es de que acordate que cuando hacen el pacto, digamos, no es únicamente, los beneficios también se reparten. O
sea, es decir, digamos, la policía, el ejército y la parte del gobierno que esté participando en ese pacto está recibiendo beneficios también, no formalmente, pero también reciben beneficios. Entonces, no es como que el crimen crezca solito, sino que el crimen crece y alimenta a los dos monstruos. Formalmente, la policía va a salir a decir que no tiene recursos, porque el Estado no le ha dado más recursos. Esa va a ser la excusa de justificar una guerra. Pero yo no sé si ustedes recuerdan de que tampoco es un dato verificado, pero que, por ejemplo, en el periódico salía de que había un cartel de policías que se dedicaba a tumbar a los narcos. ¿Se acuerdan de esas noticias que uno decía, Santa Madre de Dios? Es decir, para meterse con ellos tienen el suficiente poder que no necesariamente viene de la parte formal. Miren, yo no sé si el documental está todavía en Netflix. Se llama Narcoland. Creo que se llama Narcoland. O Trafficland, no me acuerdo, que estaba en Netflix y ahí contaban, digamos, cómo las estructuras policíacas federales de los mexicanos empezaban, digamos, a combatir el crimen, al narcotráfico, y terminaban siendo trabajadores del narco. Samuel. Sí, eso no solo pasa en México, eso pasa en Estados Unidos, la misma DEA, es súper famoso eso de que termina trabajando con el crimen organizado. Digamos, ese documental contaba la noción de México, pero seguro que la DEA también. Sí, no, yo lo que iba a comentar era que me parece muy interesante ver cómo en el tema de las figuras que decidieron poner como presidentes de la CICIG, que creo que eso es importante porque al final esas figuras representaban, o sea, son los pulsos de poder, ¿verdad? Al final eran los líderes de dicho ente que no tenían otro contrapeso y ver, o sea, si uno se puede pensar por qué al final los últimos dos presidentes de la CIG, uno por qué tenía que ser colombiano y otro por qué tenía que ser de Costa Rica, o sea, por qué Centroamérica y luego pasar a Colombia, o sea, es ilógico, o sea, desde una perspectiva, como quién va a poner orden en Latinoamérica, cómo va a ser un latinoamericano. Primero un centroamericano, o sea, yo que soy de Costa Rica, digo, ¿cómo van a poner, y yo personalmente conozco a la familia Alanese, cómo van a poner a un tico a lidiar con el problema de la corrupción en Guatemala? Es demasiado difícil en temas de contexto cultural, o sea, no se puede. No se puede. Y luego, no se puede, es imposible, es irreal pensar que un tico va a poner orden en Guatemala. Y dos, luego un colombiano, o sea, por favor, o sea, por favor, en el sentido de que el contexto también es muy complejo. O sea, entonces, en ese sentido, me parece quién está detrás de las decisiones de los postulados y luego, lo del diseño de los objetivos me recuerda mucho la importancia de cómo uno organiza el tema de conceptos, ¿verdad? Desde una perspectiva muy austriaca, digo yo, ¿qué se entiende como crimen organizado o esas organizaciones paralelas? O sea, ¿qué se entiende por las actividades ilegales? Todo es súper ambiguo. O sea, es muy amplio, es súper abarcador y es obvio que de ahí llevó al ataque a los empresarios que no eran crímenes organizados. Obviamente tienen sus temas de corrupción, pero por Dios, o sea, si está así de amplio, ¿qué no puedo hacer yo? Sí, de acuerdo, de acuerdo. Sí, como lo veo, Samuel, digamos, es de que, ya ver, porque al principio el primer presidente de la comisión fue un español. El comisionado era un español, Castresana. Sí, el primero fue español. Y también fue un desastre. Exacto, sí. Y después los otros, para mí lo que queda claro, digamos, es de que los procesos formales de colonización no funcionan. Luispe. Sí, totalmente. Yo sí voy a seguir con esa línea que da Samuel. La verdad es que me hicieron clic aquellas pláticas que teníamos cuando regresábamos de Washington. Todo el tema de que todas las organizaciones como el FMI, el Banco Mundial, todo eso, tienen siempre esa parte de colonización institucional, ¿no? Que quieren meter sus propias instituciones en cualquier país. Y me hizo clic con lo que mencionó ahorita del boomerang effect al principio, que realmente cuando tuvimos el honor de tener a Andy Young por aquí en el club, nos habló básicamente de que el foreign aid, todas las ayudas que dan los países, lo que tienen es que no tienen las consecuencias que uno esperaba. Generalmente tienden a llegar a corrupción, ayudan a la corrupción porque les dan dinero y no lo usan para lo que deberían. Y hasta cierto punto, pues, hablando en public choice, podemos entender por qué. Pero ya con este
boomerang effect es que ni siquiera tal vez las intenciones no estaban alineadas con las consecuencias. Si esperábamos que las ayudas fueran para reducir corrupción, entonces ahí nunca íbamos a tener una respuesta. Pero si ya viendo de esto pensamos, las ayudas son para, lo voy a decir así, para experimentar hasta cierto punto con los países, ahí podemos tener como un poquito más, ya un panorama para decir, ok, por esto lo hicieron. Entonces aquí hay algo de eso en lo que dice Samuel. Ese tercer jugador, ese panorama internacional que pone a los colombianos que en temas de corrupción y crimen organizado estábamos sinceramente más jodidos que nosotros. ¿Por qué pusieron a alguien así? O sea, ¿hasta qué punto estaban experimentando? Yo creo que estaban experimentando, digamos, y querían ver si podían replicar lo que hicieron en Colombia. Y no pudieron, ¿va? Porque, digamos, no es que el narcotráfico no desapareció de Colombia, sino que viven más tranquilos. Pero probablemente, digamos, uno puede especular que están apadrinados y alineados con los que están ahora en control allá. Y me imagino que era lo que querían acá. Sí. Y no funcionó. Y tocamos ahí el otro punto, porque Buchanan nos presenta una gráfica en su paper de el law enforcement versus el costo de la actividad criminal. Sí. Ahí, como así, a la oferta, es una gráfica de oferta y demanda en términos básicos. Entonces, si así como en la oferta y demanda también hay una curva de costo marginal, también debería haber una en este caso de state capacity, ¿no? Claro. Sí, 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 Un sí, punto sí. donde hasta cierto grado el tener ese monopolio criminal implica que tu estado va a crecer. Porque si no, un narcoestado, como había dicho Ruth. Sí, totalmente. El state capacity. Y por eso, digamos, las reflexiones de Huntington, que era el profesor de Fukuyama, van orientadas a que el Estado tiene que tener cierto tamaño y cierta fortaleza. A mí lo que me queda poco claro, digamos, en Latinoamérica, eso, porque, digamos, pensando institucionalmente, ¿no? O sea, es decir, el elemento cultural es importante, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos, cuando tenés esta noción de Estado fuerte en Estados Unidos y en Europa, por ejemplo, pero más en Estados Unidos, hay una noción cultural que permite que el Estado emerja y que hace corrupción, como todos los estados, y bla, 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 pero tienen también cierto grado de eficiencia. En Latinoamérica creo que la noción de la eficiencia no. Sí, yo no sé si puedo interrumpir ahí, Clinton, y tal vez Claro. aportar. A mí me gustó mucho lo que, partiendo de las conferencias que dieron ayer, el abogado que invitaron, creo que era de Perú, tuvo un Sí, comentario así súper bueno, y él mismo lo dice, medio de herejía, donde él decía que las instituciones burguesas o la legalidad burguesa no nos va a salvar a Latinoamérica, sino va a tener que ser el poder electoral, o sea, o el voto popular. O sea, dejando claro que el caso latinoamericano, viéndolo en un contexto histórico y cultural, no es igual al resto del mundo. O sea, no va a ser un tema de instituciones fuertes. Realmente, o sea, si uno ve Chile es el país que mejores instituciones tenía en esta parte de la región. y ya E tronaron. igual, ajá, exacto, y ya la tronaron, pues. O sea, y de ahí, entonces ahí es donde dice uno, o sea, definitivamente hay que tomar, o sea, la variedad de la cultura importa en esta región, verdaderamente importa mucho en esta región. Sí. Sí, de hecho es interesantísimo eso, ¿no? Y a mí lo que me preocupa es que, digamos, están los análisis tipo Acemoglu, que le echan la culpa a los españoles, de que ellos nos colonizaron, ¿no? Y entonces nosotros somos descendientes de mayas y españoles, los mestizos, ¿no? Y, en fin. Pero al final yo creo que ese tipo de análisis tipo Acemoglu que te dice, no, es que porque ellos fueron, así somos. Elimina la responsabilidad individual del desarrollo y yo creo que eso es perfecto para la forma de pensar latinoamericana, o sea, es decir, no hay nada que hacer, es así, somos un desastre y nos orgullece hacerlo así. Y entonces estamos como condenados a ser como somos, pero habría que reconocer que es responsabilidad nuestra, ¿no? Exclusivamente nuestra, que nuestros países sean un desastre, como cultura, ¿no? En fin, chicos, yo creo que ya
Creo que Estamos si llegando, alguien tiene algo ¿verdad? más que decir, nos da tiempo rapidito. Y si no, la verdad es que si no, yo voy a robarme el espacio. Que es que, sinceramente, en Latinoamérica, la última vez la Fundación Libertad y Desarrollo sacó un pequeño reporte donde decía todos los cambios de constituciones que ha habido en América Latina. Han habido muchísimas, mucho más de las que creo que a priori pensamos. En solo Bolivia creo que han habido como 30, en Perú han habido como 20, en Chile han habido, solo recordamos una y han habido como 15. O sea, hay por todos lados esa debilidad institucional, pero hasta cierto punto también es respuesta, como pasó en Chile, de lo que la opinión popular quiere, ¿no? Hasta cierto. Entonces, creo que es interesante ver esa diversión entre el bien común, que sabemos que aquí en el Public Choice sabemos que ningún político lo busca, pero hasta qué punto el mismo pueblo busca el bien común. Sí, ahí tendríamos que ir, digamos, a las nociones freudianas de destrucción y autodestrucción, la pulsión de muerte, y cuánto nos satisfacemos. Esa es mi pregunta. ¿Cuánto nos satisfacemos de eso, de lo que nos quejamos como sociedad? Y con esto cerramos porque se nos acaba el tiempo. Luis, pero digamos, yo me acuerdo que muy pocas veces he ido al estadio a ver a la Selección Nacional de Fútbol, 1 o 2 veces, y recuerdo que fui a verlos a jugar una vez contra la eliminatoria contra Cuba. Y empezaron perdiendo. Y para empezar, pocas veces he visto lleno el Estadio Nacional. Y cuando iban perdiendo, había una hermandad entre los aficionados. Y yo me atrevería a decir que estábamos hasta alegres. Después de que golearon a Cuba, cuando iban ganando ya 3-1 y tuvieron 4-1, el ambiente era muy diferente. Hasta habían pleitos entre guatemaltecos, porque estábamos llenos solo de guatemaltecos. En fin, es una forma muy particular de entender, digamos, la vida, digamos, esa nuestra preconcepción del ser, diríamos con Pablo, en Heidegger, ¿no? Y con Navas, es muy, muy difícil, muy particular nuestra forma guatemalteca de ser. Pues chicos, muchas gracias, les agradezco este tiempo y me la he pasado súper bien con ustedes y los felicito por todo lo que han hecho en el Public Choice Club y los invito a que sigan haciéndolo y que sigan haciendo escuela. Sí, la verdad, a usted, gracias, Clinton. Muy buena, creo que muy buena discusión, y la verdad, para los que no nos conocían, a los del club, nuestras discusiones son cada semana y son muy parecidas a lo que tenemos ahorita. Y de vez en cuando tenemos a gente tan profesional como Clinton y algunos de las oportunidades que hemos tenido que nos da la misma facultad para poder traer a más gente. Pues muchas gracias, chicos, los seguiré apoyando y pasen buen fin de semana y cuídense porque el COVID está rampante. Nos vemos, Gracias. Clinton. Gracias, chicos. ¿Verdad? Gracias. Gracias. Nos vemos. No se olviden también de llenar la evaluación que está Gracias. ahí. Muchas gracias. Muchas, yo me toca retirar también. Nos hablamos. Adiós. Adiós. Los demás, pues gracias por haber venido, Leo. Bueno, ahora entonces. Adiós.